orar. Bendito Padre, Señor amado, que estás en los cielos. A ti sea toda la gloria, todo honor, toda alabanza, toda adoración, Señor. Solo a ti sean dadas, porque solo tú eres digno de recibir nuestra adoración, nuestra alabanza, porque tú eres el creador de los cielos, de la tierra, de todas las cosas que existen, visibles e invisibles. Padre, gracias. Gracias, Señor, por tu infinita misericordia con la cual tú nos has llamado a ser hijos tuyos por tu Hijo, Señor Jesucristo, que en estos tiempos estamos recordando aquel bienaventurado momento de su advenimiento anunciado por los ángeles cuando ellos dijeron: gloria a Dios en las alturas y paz a los hombres de buena voluntad. Oh, qué mensaje glorioso. Y ahora el Señor está sentado a la diestra del Padre, intercediendo por la iglesia, por sus hijos. Oh, bendito tú eres, Señor. En esta mañana tu pueblo está congregado, llenos de amor, llenos de agradecimiento, llenos de tu paz, Señor, trayendo alabanza, trayendo honor y gloria a tu nombre por todas las cosas y bendiciones que hemos recibido a lo largo de este año. Tu brazo no se ha cortado, tu brazo ha sido extendido, derramando, Señor, de tu multitud bendiciones, Señor. Gracias, Padre. Te adoramos, Señor. Bendecimos a cada familia aquí presente, Señor. Bendice, Padre, con salud. Bendice, Padre, con paz. Bendice, Señor, en todas las áreas de sus vidas. Para ti no hay nada escondido. Cada hijo, cada hija tuya, Señor, están delante de ti. Hay aflicciones, hay enfermedades, Señor, pero tú eres nuestro médico por excelencia. Tú levantas al enfermo, tú levantas al caído, tú restauras, Señor, al debilitado. Oh, grande es tu misericordia, Padre. Gracias, Señor, por tus hijos, porque somos, Señor, llamados por ti para la gloria y honra de tu nombre. La palabra dice que somos la corona de la creación. ¿Quién es el hombre para que de él tengas memoria? Oh, Señor, no lo entendemos, solo tú sabes a cabalidad. Pero sí sabemos que un día viniste y un día pagaste el precio de nuestros pecados, y aquí estamos redimidos, Señor, delante de ti, agradecidos. Oh, Señor, gracias. Gracias por la vida. Gracias por la salvación, Señor. Te rogamos, Señor, que continúes levantando a la iglesia, Señor, fortaleciendo, Señor, que tus propósitos sean afirmados cada día en el conocimiento de tu palabra, en cada corazón, en cada vida, Señor. Gracias, Padre, por esta congregación preciosa. Gracias por nuestro pastor, ministro tuyo, Señor. Bendice su vida, bendice su familia, sus hijos, su esposa. Llena de tu gracia, de tu amor. Cúbrelos, Señor, con tu misericordia. Y que ellos, Señor, continúen haciendo la labor a la cual tú los has llamado. Y asimismo a toda la congregación, Padre. Cada hijo tuyo, cada hija tuya tiene una misión. Afirma, Señor, su fe. Afirma nuestra fe, Señor, cada día, para caminar, Señor, conforme a tu misericordia y conforme a tus propósitos. Gracias, Padre, por la familia que a mí me has permitido, Señor, levantar. Bendice, Señor, a mi esposa. Tú conoces, Señor, la aflicción de su corazón. Esta prueba, Señor,
Ayúdanos a pasarla, Señor, en tu voluntad, sabiendo que tus promesas son eternas. Sea que vivamos, sea que muramos, somos del Señor. Alabado sea tu nombre para siempre. Gracias, Padre. En el bendito nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. 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 Gloria a Dios. Acompáñenos a ponerse de pie para cantar a nuestro Dios.
estarán cuando vengas glorioso de ahí. Y tu voz entre nubes dirá: ven a mí, que hay lugar para mí, para ti. Ven a mi corazón, oh Cristo, pues en él hay lugar para ti. Ven a mi corazón, oh Cristo, pues en él hay lugar para ti. Un aplauso al Señor en esta mañana. Nuestro Dios, nuestro Salvador, ha nacido. Es un privilegio para aquellos que podemos ser llamados hijos de Dios. Gracias, Señor, bendito sea mi Señor, Dios Padre eterno, Padre Jehová. Reciba honra y gloria, y gracias, Señor, por el privilegio que nos da en esta mañana de reunirnos, Señor, con el único objetivo de exaltar su precioso nombre. Gracias, porque es un regalo realmente el poder estar vivo, de pie, y poder elevar cantos que honren tu nombre, Señor. Venimos también con un corazón contrito y humillado, Señor, pidiendo perdón por nuestras faltas, nuestros pecados, Señor. Luchamos, Señor, contra el pecado diariamente, Señor, en cada una de nuestras vidas, pero sabemos que tenemos victoria, Señor, en Jesucristo, único, ese Señor que nos da, Señor, para venerar por el resto de una eternidad. Queremos, Señor, que en esta mañana prepares nuestras mentes, nuestros corazones, nuestra persona, todo nuestro ser, para que nosotros, Señor, podamos crecer en fe, en conocimiento, Señor, útil y necesario para la buena obra, Señor, y exhortación y honra a tu nombre, Señor. Prepáranos, Señor, esta mañana. También utiliza a tu siervo preparando y presentando solamente verdades bíblicas, Señor. Bendice a esta congregación. Oramos también por aquellos que no están por razones de salud, Señor. Guárdalos, protégelos, sánalos, Señor, y permíteles nuevamente poder reunirse prontamente a esta congregación. Honra y gloria te damos, Señor Jesucristo, y es en el nombre tuyo que oramos. Padre Jehová, reciba honra, gloria y gracias en el nombre de su Hijo amado. Amén y amén. Amén. Gloria a Dios. Podemos tomar asiento, hermanos. Bueno, gracias por acompañarnos. En 16 años, más de 16 años ya, predicando, siempre las dificultades a veces que más grandes tenemos para predicar continuamente es que llegamos a la Navidad y decimos: ok, ¿qué predico ahora? ¿Qué predico ahora? Y con eso no implica o significa de que no hay suficiente material como para predicar siempre de algo. Siempre lo ha habido y siempre lo va a haber. Y la Navidad es algo en el cual se debería de hacer esa anunciación. El advenimiento es algo que deberíamos de proclamarlo anualmente. Es obvio de que podemos agarrar Mateo 1, Lucas 2, poder hablar en Gálatas, inclusive algunas cartas de Pablo fuera de Gálatas, pero el objetivo es de que siempre deberíamos de traer la historia de Cristo en cada mensaje toda vez que sea posible. Cambié ahora porque estaba pensando, digo yo, ¿qué les traigo? Porque ya terminó la Navidad, estamos en medio del Año Nuevo y la Navidad ahorita, y dije yo, continuamos con un mensaje
navideño o tocamos otro tema. Y decidí tocar otro tema, pero no que no tenga que ver con Cristo, porque toda la Biblia tiene que ver con el Señor. Y agarré este tema, la ira de Dios. Y es Romanos 1:18. Y si ustedes lo pueden leer, ahí está en su Biblia, muchos ya se lo saben de memoria de seguro. Pero dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que con injusticia, restringen la verdad. Ese es el libro de Romanos, empieza con el pecado. Pablo empieza a hacer la realidad en nuestras vidas de que somos pecaminosos y que necesitamos ser salvados de esa pecaminosidad. En pocas palabras, Pablo empieza bien el evangelio, porque en el versículo 16 dice, porque no me avergüenzo de qué? Del evangelio. Porque ¿qué es? Poder de Dios, ¿para qué? Para salvación. Entonces él básicamente trae las buenas nuevas y dice, yo no me avergüenzo de predicar el evangelio y de traerlo a ustedes, pero está haciendo un énfasis porque dice, pero antes de poderles hacer ver el evangelio tan claro y tan profundo como lo iba a hacer en el libro de Romanos, él quiere llegar a algo muy diferente y empieza, no me avergüenzo, y como que queriendo decir, no me avergüenzo y no lo voy a hacer, pero por ahorita lo voy a poner en alto. Y no dice mucho. Y llega al versículo 18. Y empieza a hablar de la degradación del hombre, del pecado y cómo ha arruinado nuestras vidas. Y empieza a exponer la verdad del pecado y también al mismo tiempo iba a darnos la salida, obviamente por medio de la justicia, de la gracia y todos esos temas que están en el libro de Romanos. Y podemos empezar en los primeros 5 capítulos y Pablo hace un énfasis en la salvación del pecador por medio de la gracia, porque la justicia de Cristo fue puesta sobre nosotros. Cuando nosotros predicamos el evangelio, una de las cosas que predicamos es dar las buenas nuevas. ¿De qué? Del evangelio, las buenas nuevas del evangelio, o hablar sobre las cosas buenas que Dios tiene para nosotros. Y desafortunadamente el evangelio de Cristo ha sido degradado hasta el punto en el cual ahora solo se habla del amor de Cristo y no se habla del pecado. Entonces, damos las buenas noticias, pero una gente que no entiende que hay malas noticias, no van a poder abrazar el evangelio de Cristo, porque si ustedes me dicen ahora, déjenme darle unas analogías y voy a ser personal con usted ahorita. Mi esposa me va a regañar ahora en la tarde, seguro. Pero está bien, no. Entonces, si ustedes me hubieran dicho a mediados del año, pastor, le quiero regalar esta trampa para ratones, yo les hubiera dicho, hermano, pero ¿por qué me da eso ahorita? Porque es buena, los agarra y se mueren ahí, y usted después los tira y ya no tiene problemas con ellos. El problema es de que si yo no tengo ratones en mi casa, ¿para qué quiero una trampa? Para el vecino. Para el vecino, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Hace un mes y medio, 2 meses, alguien decidió entrar a mi casa sin ser invitado. Y ahí ando siguiéndolo por toda la casa, no literalmente, pero sino tratando de ver a dónde está. Y ando queriendo agarrarlo, y en ese momento no tengo ninguna trampa, no tengo nada que usar. Entonces,
La trampa que a mediados del año hubiese sido muy bien recibida, en ese momento no la necesitaba ni la recibía, porque no había necesidad de eso. Pero cuando entró mi vecino, ¿de dónde entró? No sé de dónde, sin haberlo invitado, me pone en una situación en la que ahora hay una necesidad que tengo que cubrir. Ahora sí la trampa va a ser muy bienvenida. Y agarré uno, pero y todavía hay más, pero otra analogía sería esta. Ahora veníamos también en los últimos 2 días. Le digo a mi esposa, ¿sabes qué, baby? Aquí hay hormigas. Y empezó ella, porque a ella no le gustan las hormigas, a ella no le gusta nada de animales que haya en la casa, siempre, y la realidad es que mi esposa es muy limpia y siempre hemos tenido la casa fuera de insectos y cosas así. Y empieza a regar ella con su líquido que tiene, no sé qué es, pero me dice que es muy bueno, y yo le creo, y empieza a regar eso para las hormigas y no se iba. Y me recuerdo yo de que habíamos comprado alguna vez un veneno para las hormigas, ¿no? Y de allí dije yo, no, pero ya se terminó. Y me recuerdo la última vez que fui a Lowe's y lo vi, me recuerdo haberlo visto y digo, oh, deberíamos de comprar eso. No, pero no hay, así es que si no hay, ¿para qué lo necesito? ¿Sí me van siguiendo, verdad? Entonces, cuando hay una urgencia, el remedio es bueno y es aceptable y uno dice, wow, increíble, gracias hermano porque pensaron en mí y me dieron una trampa para ratones, porque tengo que usarla ahora. Es como que yo les ofrezca, y esto lo estaba escuchando, mi esposa escucha los devocionales todas las mañanas, y está escuchando a Nancy DeMoss y está en el libro de Zacarías haciendo un devocional donde habla acerca de que, bueno, yo no lo escuché todo, solo escuché la mitad última, creo que fue, pero está hablando de la realidad del evangelio, en el cual el evangelio a veces se predica de tal manera en que solo damos las buenas noticias, pero no damos la mala noticia. No damos la mala noticia. Es como que, y ella hace un ejemplo del pastor John Piper, y da una analogía John Piper en el cual dice de que ¿qué pasa si yo vengo y los invito a que tomemos un viaje en una limusina, ¿cómo se llaman las? Ambulancia para el hospital? ¿Cuántos quisieran ir conmigo? Nadie va a querer ir conmigo al hospital en una ambulancia. ¿Por qué? Porque no hay necesidad. Yo no tengo ningún problema, yo estoy sano, yo como bien, frijoles, arroz y tortillas, pero estoy bien. Pero si me encontrara con una mano quebrada o que me corté y estoy sangrando y viene la ambulancia y se para ahí, ¿cómo la voy a recibir? Con gusto, exactamente, muy bien. ¿Por qué? Porque hay una necesidad latente y necesito arreglar mi situación. Y yo no lo voy a poder hacer. De la misma manera, el pecado es tal en que yo tengo el pecado en mí. Mucha gente está bajo la ignorancia de que no. Y no lo quieren aceptar. Y como no lo han aceptado, no buscan la cura. Entonces el evangelio se predica de las buenas nuevas de Cristo y que Él vino a morir en la cruz, y la Navidad es bueno para predicar el evangelio y poder decir de que Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese niño vino a crecer en este planeta Tierra, en el cuerpo de una persona humana, vivió por 33 años haciendo todo lo perfecto que ninguno de nosotros podemos hacer. Pero al final de su tiempo llegó, en el cual, como Gálatas dice, llegó al punto en el cual Él tenía que entregar su vida, porque era la única manera en que podía salvarnos del infierno eterno en el cual íbamos nosotros a Él. Entonces se nos da la buena nueva, y la Navidad es de ese bebé que vino muy lindo en la persona de este niño y que viene a salvar al mundo. Gloria a Dios, qué bueno.
Pero raramente se nos dice de que hemos sido infectados por el pecado y que tenemos como ese cáncer en nosotros y que no hay nada que lo pueda quitar. Ningún doctor en este planeta Tierra lo puede hacer. Ni los brujos más grandes tampoco pudieran hacerlo. Solo hay una forma de eliminar el pecado y esa es Cristo. Pero para que Él elimine el pecado, Él tiene que morir. Y para que Él tenga que morir, Dios tenía que derramar toda su ira sobre Él. Oh, ¿y eso qué tiene que ver conmigo? De que nosotros éramos hijos de ira antes de que Cristo nos salvara. Amén. Y si no entendemos qué es la ira y cómo se despliega a través de todas las escrituras, no vamos a entender de que tenemos un problema. Por eso mucha gente nunca, o raramente a veces la gente que, sobre todo la gente que está bien, les cuesta escuchar el evangelio de Cristo. ¿Por qué? Porque ellos están pensando en que yo estoy bien, estoy saludable, como bien, mi esposa dice que soy guapo y que todavía me veo muy bien, tengo familia, tengo mis hijos, tengo mis nietos, tengo mi casa, tengo 2 carros o lo que sea. Fui a la universidad, tengo este título, este otro, y decimos de que estamos conforme como estamos y que no necesitamos nada de nadie. Y cuando las buenas nuevas del evangelio vienen, ¿qué vamos a hacer? Las escuchamos y podemos usar nuestra lógica, decir, como que sí tiene razón, pero yo estoy bien. Entonces, en esta Navidad, la pregunta que yo voy a empezar a hacerles es esto. ¿Has recibido las malas noticias del Señor Jesucristo en tu corazón? Porque ¿qué se dice con el evangelio? ¿Ya recibiste a Cristo como tu Rey y Salvador de tu vida? Y muchos dicen, oh sí, yo lo quiero hacer. Pero ¿por qué lo haces? ¿Qué te lleva a hacerlo? A recibir las buenas noticias. ¿O qué te lleva a aceptar el amor de Cristo si no entiendes la razón por la cual Él muere? Entonces, en la Navidad podemos decir, sí, Cristo vino, obviamente que vino, y que es nuestro Rey y Salvador, sí, amén, a todo eso. Pero raramente se habla de la crucifixión, obviamente porque eso lo hacemos en Easter, en la Semana Santa. Y en la Semana Santa se habla todo sobre la crucifixión. Pero la realidad es que la Navidad debería de ser utilizada como un medio evangélico, pero que pueda darse completo si es posible. Y yo sé de que cada pastor, cada predicador, cada evangelista, cada persona que quiere llevar las buenas nuevas tiene su propia manera de hacerlo. Los miércoles que entregamos comida acá, cada uno de nosotros que estamos sirviéndole ahí al Señor o a la iglesia, decimos lo que tenemos que decir de acuerdo a como nosotros pensamos. No tomamos un formato en particular en el cual vamos a seguir todos. Cada uno tal vez explique el evangelio de acuerdo como él cree que sea necesario. También hacemos esto, platicamos con las personas y de acuerdo a la necesidad que vemos, entonces amoldamos el evangelio para poderlo mostrar de esa manera. Pero raramente hablamos de la ira de Dios predicando el evangelio. Entonces, en el evangelio de Cristo se habla acerca de la buena nueva, de que Jesús vino a morir por los pecados del mundo y que aquella persona que cree en Él puede ser salvo. Pero raramente hablamos acerca de esa ira que Dios ya tenía preparada para cada uno de nosotros porque estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. En una ocasión le preguntaron al apologista y predicador Francis Schaeffer qué le diría a un incrédulo si pudiera hablar durante 1 hora con él. Schaeffer respondió diciendo que pasaría 50 minutos hablando del pecado y la condenación que merecemos y luego 10 minutos hablando del evangelio. Y esta es una eminencia, ¿ok? Si no saben quién es él, averigüen. Pero sí captaron el mensaje, ¿ok? ¿Qué es lo más importante para él? El pecado. Si no explicamos el pecado, ¿cómo vamos a aceptar a Cristo como Rey y Salvador de nuestras vidas? Entonces, Schaeffer dio esta sorprendente respuesta porque las buenas noticias del evangelio no tienen sentido sin el peso de las malas noticias.
en especial en una cultura como la nuestra, que llama a lo bueno malo y a lo malo bueno, ¿sí o no? Una contradicción que lamentablemente también se observa a veces en la iglesia de nuestros días. Sin ser directo, acá, y sin ofender a nadie, porque no se trata de esto, pero si hiciéramos una encuesta y empezáramos a preguntarles a cada uno de ustedes de que quienes están viviendo en pecado ahorita, les puedo asegurar que más de la mitad de la iglesia pudiera admitir, aunque todos pecamos y lo reconocemos y entendemos eso, pero una cosa es pecar y me equivoqué, I'm sorry Señor, perdóname, pero otra es estar en un pecado continuo, de la cual habla Juan en primera de Juan, o de la cual Pablo también lo demuestra. Dice que ¿por qué es que no hemos aprendido que si Dios nos perdonó, ya no deberíamos estar en esa clase o manera de vivir? Y nuevamente, volviendo a la ilustración, si yo preguntara, o si no yo, sino que Dios viniera a preguntarnos a cada uno de nosotros, ¿cómo está tu vida? ¿Cómo está tu vida? ¿Cómo está tu vida? ¿Cómo está tu vida? A ver, dime. Encontraríamos que habrían pecados acá en la iglesia que no se han confrontado, que los hemos puesto a un lado para no ofender a nadie. No hemos dicho nada porque no quiero que Julanito se moleste o Sutanito se moleste. Y lo único que hacemos con eso es alimentar el ego de las personas para hacerles creer de que están bien. Y hemos ignorado la exhortación bíblica y al mismo tiempo, inclusive, huimos de la disciplina bíblica. Hay personas que andan de iglesia en iglesia porque cuando los confrontan con el pecado y los quieren poner en disciplina, se mueven a la otra. Hemos encontrado, inclusive acá entre nosotros, estoy hablando de Faith Community Church, que alguien nacido se le ha llamado la atención y en vez de recibir la exhortación bíblica, se mueve de un lugar a otro. No, pues ya no voy a ir, voy a ir a la de inglés, mejor allá no me regañan. Y ya lo he visto. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué hacemos esas cosas? Porque no hemos entendido la ira de Dios, porque no hemos entendido de que estamos mal y que necesitamos a rectificar nuestra manera de vivir. Ahora, con eso quiero decir lo siguiente: Cristo no vino a hacer una obra social acá. El problema de nosotros es que a veces creemos que la iglesia es como ir a los alcohólicos anónimos. Hemos agarrado la iglesia como los alcohólicos anónimos. A ver, alguien que me ayude, ¿quién ha estado en los alcohólicos? No. Y los alcohólicos anónimos no son malos. En realidad es una buena obra que hace alguien para poder restaurar una persona que ha estado bajo el alcoholismo. ¿Ok? ¿Y qué hacen? ¿Cuántos pasos tienen? Alguien que me recuerde. Yo no sé, yo nunca he estado ahí. ¿Ah? ¿Cuántos? 12 pasos, ¿ok? Los alcohólicos anónimos tienen, 12 pasos para que te mantengas sober, dicen, para que ya no tomes más. Y tienes que hacerlo. Y ahí está la gente yendo todo el tiempo ahí a los alcohólicos anónimos. ¿Cuál es el objetivo de ellos? Poder llenar los pasos. Ok, ya, cuando llevo los 12 pasos y lo he estado haciendo todo, supuestamente ya está, ya no tiene problemas con el alcoholismo, lo cual no es cierto, porque siempre existe la capacidad para que pueda caer ahí. Pero el punto es, la analogía siguiente: si comparamos el Alcohólicos Anónimos con las iglesias, que muchas iglesias operan de esa manera, es de que creemos de que la iglesia debería ser algo en el cual, vayan a esta iglesia y les van a dar 7 pasos para su santidad. Al llegar a los 7 pasos ya van a ser santos y ya no van a tener problemas con el pecado. Y muchas iglesias operan de esa manera. Las iglesias pentecostales, sobre todo en ese caso, ahí están diciendo a la gente: tú eres pecador, y solo les hablan del pecado todo el tiempo, pero o sea que el balance debería estar ahí. En vez de solo hablar del pecado, también tenemos que hablar del amor, pero tampoco hablar solo del amor e ignorar el pecado.
El problema de las personas es de que hemos venido a las iglesias creyendo y pensando de que el pastor tiene la solución de mi vida, y el pastor no tiene soluciones para ninguno de ustedes, ¿okay? La palabra sí, yo no. Creen que al escuchar una prédica va a ser suficiente para mejorar mi vida y ya estuvo. No funciona de esa manera. Y no son 12 pasos a la santidad, no. Es una vida completa dedicada a adorar y a glorificar al Señor en todo lo que yo haga. Amén. En el proceso, Él me va a ir santificando. Yes, amén. Y no es porque haya hecho el paso número 1, el paso número 2, el paso número 3. Obviamente su palabra es la que me santifica, y para que yo, el problema de la iglesia no es que la palabra no tiene el poder. La palabra tiene el poder para santificarnos. Amén. El problema de la palabra es que nosotros no la conocemos. Sí. Y por eso es que continuamos batallando con el pecado. Entonces, Romanos 1 dice, 18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que con injusticia restringen la verdad. La persona que está aquí ahora y vive en pecado, ¿qué está haciendo? Restringiendo con su injusticia la verdad del evangelio. Al hacer eso, nos estamos quitando la capacidad que tiene la palabra, o quitándole a la palabra la capacidad que tiene para santificarnos. ¿Por qué? Porque queremos vivir en nuestro pecado en vez de tratar de someternos al Espíritu, someternos a la palabra. Entonces, la ira de Dios, si no se entiende y no se comprende por el objetivo que Dios la dejó, va a ser tomada como algo más en la Biblia que no tiene mucha importancia para mí. Los atributos de Dios están equilibrados en su perfección divina y están perfectamente equilibrados. Si Dios no tuviera ira, escuchen, y Dios no tiene ira, entonces Él no sería Dios. Dios es perfecto en el amor, por un lado, y es igualmente perfecto en el odio, por otro lado. Al igual que Él ama, tanto odia totalmente. Así como su amor no se mezcla, también lo es su odio. Y ustedes dirían, ¿y a dónde está eso en la Biblia? Ok, ya les voy a dar un montón de versículos para que lo veamos. El plan de Dios para la humanidad es perfecto y santo. Cuando la humanidad pecaba contra los santos planes de Dios en el Antiguo Testamento, Dios expresaba su ira hacia ellos. En la mayoría de los casos, esto se debía a que el hombre se volvía hacia los ídolos en busca de liberación y consuelo. ¿Y qué hacía Dios? Su ira venía sobre ellos. Y hay muchos ejemplos. Okay. Génesis 6, 5, 7. ¿Se recuerdan qué pasa? Y el Señor vio que era mucha la maldad de los hombres en la tierra, y que toda la intención de los pensamientos de su corazón era solo hacer siempre el mal. Y le pesó al Señor haber hecho al hombre en la tierra, y sintió tristeza en su corazón. Y el Señor dijo: borraré de la faz de la tierra al hombre que he creado, desde el hombre hasta el ganado, los reptiles y las aves del cielo, porque me pesa haberlos hecho. Obviamente mucha de la literatura hebrea y griega, en este caso es hebrea, tenemos que ser sensibles al idioma en sí, porque el hecho de que el Señor dice que se arrepiente, no significa que Dios se arrepintió, como el hombre se arrepiente. ¿Ok? Esos son unos tipos de lenguaje que el autor, que Dios mismo dejó ahí para hacernos comprender a nosotros, pero no necesariamente entender completamente. Porque, ¿qué significa de que Él se haya arrepentido? O que haya sentido tristeza en su corazón. Son cosas que a veces tenemos que estudiarlas más profundamente para ver la realidad de lo que está pasando en el corazón de Dios. Y obviamente no podemos hacer eso porque estamos limitados. Entonces, volviendo a la ira.
la palabra, este es en griego, pero también en el hebreo tiene otro significado que es similar, pero el significado es cólera, enojo, castigo, retribución, venganza. Okay. Todo esto tiene Dios para el pecador. Cólera, enojo, castigo, retribución, venganza, está ahí. Ira se traduce a menudo como ira feroz, indignación, venganza o castigo. Aunque tanto los seres humanos como Dios tienen la capacidad de expresar ira, hay mucha diferencia entre la ira de Dios y la ira del hombre. Nunca pongámonos a pensar de que la ira mía es igual a la de Dios. Muy, muy diferente. La ira de Dios es según John Stott. Okay, voy a utilizar a esta persona bastante. John Stott deja una fórmula que deja para poder entender 6 cosas acerca de la ira. Y él dice, su constante, implacable, incansable, intransigente antagonismo al mal en todas sus formas y manifestaciones. ¿Entendieron? Esa es la ira de Dios. Su constante, implacable, incansable, intransigente antagonismo al mal en todas sus formas y manifestaciones. Esa es la ira de Dios. Entonces, cada vez que nosotros caemos en un pecado, ¿qué hace? ¿Cómo reacciona Dios? Y la ira de Dios es uno de esos atributos que que no está constante en el Señor, aunque sí lo está, pero tampoco lo está. No sé si me van a entender. Sí lo está en el sentido de que constantemente él habla de la ira que tiene sobre el hombre, por un lado. Pero por otro lado, es uno de esos atributos de que tiene que ser motivado. Por ejemplo, el amor de Dios. ¿Es un atributo? Es un atributo, pero ¿cuándo ama el Señor? Todo el tiempo, Él es amor. La ira de Dios es diferente. Antes de la creación, ¿existía la ira de Dios? Sí, pero no estaba ejercitada en ninguna forma. ¿Por qué? Porque no había necesidad. ¿Sí me entienden? Tenía que ser motivada, tenía que ser, ¿cómo pudiéramos decirlo? Provocada, gracias hermana, buena palabra, sí. Tenía que ser provocada. Y eso es lo que hacemos nosotros. Cada vez que pecamos, provocamos a Dios a que demuestre su ira hacia nosotros. Dios, celoso y vengador, es el Señor. Vengador es el Señor e irascible. El Señor se venga de sus adversarios y guarda rencor a sus enemigos. El Señor es lento para la ira y grande en poder. Y ciertamente el Señor no dejará impune al culpable. En el torbellino y la tempestad está su camino, y las nubes son el polvo de sus pies. La ira de Dios es justa, no impulsiva. Su paciencia retrasa el juicio, pero al final castigará el pecado. La ira de Dios está ligada a su justicia. Solo Él tiene autoridad para juzgar. La ira de Dios está dirigida contra el pecado. Su ira no es arrebato momentáneo, sino una oposición continua al mal. La ira de Dios es una demostración de su poder y santidad, dando a conocer su autoridad sobre las naciones. La ira de Dios no es arbitraria, es una respuesta a la rebelión humana y a la supresión de su verdad. Romanos 2, 5, 6. Dice que aquellos que no reciben a Cristo como su Salvador acumulan ira para sí mismos en el día del juicio de Dios. Una persona no sufrirá la ira de Dios si cree en el mensaje de que Cristo tomó nuestro lugar en la cruz. Al hombre se le dice que deje la venganza a la ira de Dios. Romanos 12, 19. Donde dice que no os venguéis, porque la venganza es de Dios. El pecado provoca la ira de Dios, pero los creyentes están llamados a vivir de otra manera, apartándose de los comportamientos pecaminosos. Amén. Colosenses 3, 5, 6 nos llama muy claramente Pablo a que dejemos esa manera de vivir. En el juicio final, la gente reconocerá la ira de Dios, pero no podrá escapar de ella.
en vez que Jesús ejecutará el juicio final de Dios, trayendo la ira sobre aquellos que persisten en la rebelión. Okay. Deuteronomio 32. Miremos algunos versículos en el Viejo Testamento para poder entender cómo Dios ejercita su ira en el pueblo hebreo. Deuteronomio 32, 39 al 41 dice lo siguiente: ved ahora que yo soy el Señor y fuera de mí no hay Dios. Yo hago morir y hago vivir. Yo hiero y yo sano. Y no hay quien pueda librar de mi mano. Ciertamente alzo a los cielos mi mano y digo, como que vivo yo para siempre, cuando afile mi espada flameante y mi mano empuñe la justicia, me vengaré de mis adversarios y daré el pago a los que me aborrecen. ¿Cómo aborrecemos a Dios? Pecando. Cada vez que pecamos estamos diciendo, ¿sabes qué? No quiero tu voluntad, no quiero tu manera de vivir, no quiero tus preceptos, no quiero tu palabra, no quiero ni al Espíritu Santo que guíe mi vida. Nahum 1, 2, 3 dice, Dios celoso y vengador es el Señor e irascible. El Señor se venga de sus adversarios y guarda rencor a sus enemigos. El Señor es lento para la ira y grande en poder. Y ciertamente el Señor no dejará impune al culpable. Si usáramos este versículo para llevar las buenas nuevas, yo creo que fuéramos más efectivos en lo que hacemos. El Señor es lento para la ira y grande en poder. Y ciertamente el Señor no dejará impune al culpable. ¿Saben cuál es el problema del mundo? El que no conoce de Cristo, o que rechazan a Cristo, porque sí conocen, pero lo rechazan. Es que dicen, no, yo estoy bien. Yo no tengo problema. Y dicen, yo he vivido como 50 años ya y el Señor hasta ahora no me ha hecho nada a mí. Porque no entienden que Él es lento para la ira y grande en poder, y ciertamente el Señor no dejará impune al culpable, dice. Eventualmente lo va a alcanzar. ¿Qué? El juicio. Romanos 5:9 dice, entonces mucho más, habiendo sido ahora justificados por su sangre, seremos salvos de la ira de Dios por medio de Él. ¿De qué es que nos vino a salvar Cristo? De la ira de Dios. Colosenses 3, 8, 10 dice, pero ahora desechad también vosotros todas estas cosas, ira, enojo, malicia, maledicencia, lenguaje soez de vuestra boca. Hay cristianos que todavía no han dejado su lenguaje soez. Y a veces he hablado con hermanos que me salen con una sola palabra y digo, y no es que te vas a ir al infierno por lo que acabas de decir, no, sino que es el hecho de que, ¿a dónde está tu transformación? Sí. Tal vez no me voy a sentir ofendido porque diga algo que también yo conozco, pero es el hecho de que porque lo conozco no necesito decirlo a cada momento. Y si alguien lo dice, es como que ¿no le has dado la oportunidad a Dios que te cambie? No mintáis los unos a los otros, puesto que habéis desechado al viejo hombre con sus malos hábitos. La mentira es increíblemente muy bienvenida en las iglesias. El mundo se ha mal acostumbrado a mentir y la iglesia continúa haciéndolo aún en el templo de Dios. ¿Controlar la mentira es fácil? Tal vez no, y tal vez pudiera ser compasivo con ustedes si lo hacen, pero la realidad es esta, que se ganan con mentir. Y os habéis vestido del nuevo hombre, el cual se va renovando hacia un verdadero conocimiento conforme a la imagen de aquel que lo creó. Amados, nunca os venguéis. También Romanos 12, 19. Amados, nunca os venguéis vosotros mismos, sino da lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Hebreos 1:9. Has amado la justicia y aborrecido la iniquidad. ¿Quién es ese? Dios.
recuerdo que una vez les prediqué un mensaje donde tenía la frase: Dios ama al pecador, pero odia al pecado. ¿Se recuerdan? Y eso no es cierto. No es cierto. Pero lo hemos comprado y las iglesias lo predican a veces. Ah, sí, no, pues Dios ama al pecador, pero odia el pecado. Eso no es cierto. Y esa vez prediqué y les mostré con un montón de versículos en cómo Dios odia al pecador y aborrece al pecador. Josué 7:1 dice: mas los hijos de Israel fueron infieles en cuanto al anatema, porque Acán, ¿se recuerdan de esta historia? Hijo de Carmí, hijo de Sabdí, hijo de Sera, de la tribu de Judá, tomó las cosas dedicadas al anatema, y la ira del Señor se encendió contra los hijos de Israel. ¿Qué pasó? Este hombre se robó estas cosas y las fue a esconder en su tienda. ¿Y qué hizo? ¿Qué causó en Dios? De que la ira del Señor se encendiera contra los hijos de Israel, dice. Enseñanza en este versículo. Si ustedes creen que el pecado que ustedes cometen solo les va a afectar a ustedes, están equivocados. Y ese es el problema del cristiano. Oh, yo no afecto a nadie con esto, con lo que yo hago. Yo lo hago para mí. Y yo sé que estoy mal, pero yo me voy a arreglar con el Señor. Se nos olvida de que nosotros está afectando tu vida, pero afecta a los demás. Dios es el juez justo, Salmo 7:11, y un Dios que se indigna cada día contra el impío. Ezequiel 25:17 dice: y ejecutaré contra ellos grandes venganzas con terribles reprensiones, y sabrán que yo soy el Señor cuando haga venir mi venganza sobre ellos. Muy, muy directa. Nos vamos al Nuevo Testamento. En Juan 3:36 dice: y el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que no obedece al Hijo no verá la vida, sino que el ¿qué? La ira de Dios permanece sobre él. Y si creemos en el Hijo, deberíamos de vivir una vida santa. Amén. Romanos 2:5-6 nos regaña mucho. ¿Por qué? Porque dice: más por causa de tu terquedad y de tu corazón no arrepentido, estás acumulando ira para ti en el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Yo sé que están pensando: ¿a dónde está el anuncio de la Navidad por acá? Ahí se las debo para el otro año. Miren lo que Dios hace en el Viejo Testamento también. Salmo 78. En los Salmos encontramos, escuché a John MacArthur, el pastor John MacArthur, diciendo esto alguna vez. Dice, no sé, dice, qué pasó con todos los himnos sobre la ira de Dios, porque últimamente nadie canta himnos sobre la ira de Dios. Todos los himnos son de amor y que vino y que todo esto. Y dice él, y hay un montón de salmos imprecatorios. ¿Cuáles son los salmos imprecatorios? Que hablan de la ira, exactamente. Y hay muchos himnos que se han escrito, pero nadie los canta ahora. ¿Por qué? Porque no queremos oír de la ira de Dios. En el Salmo 78 dice: envió sobre ellos el ardor de su ira, furia, indignación y angustia, un ejército de ángeles destructores, preparó senda para su ira, no examinó sus almas de la muerte, sino que entregó sus vidas a la plaga e hirió a todos a los primogénitos en Egipto. Imagínense ustedes, ese Dios de amor llegar y matar a cada uno de los primogénitos de todas estas familias que no escucharon. ¿Cómo lo ven? Obviamente es justo y es santo, pero en la mayoría de los casos no pensamos de esa manera. Hay muchos cristianos que llegan a pensar: yo no sé cómo es que Dios puede hacer esas cosas.
¿Cómo es que dice que es santo y que es amor? Y aquí tuvo que... Y ese es el problema que tienen muchos de las personas que no conocen las Escrituras, que quieren pintarnos a un Dios de odio en el Viejo Testamento, cuando no han leído todo el Viejo Testamento y no lo han entendido por qué razones eso está ahí. Y muchos de nosotros a veces no entendemos. Y todavía andamos con la duda. ¿Y por qué a Saúl se le dijo que fuera a matar a todos, incluyendo los niños? ¿A dónde está el amor de Cristo ahí? Y no entendemos. Y no entendemos porque no hemos leído, porque no hemos seguido, no hemos buscado. Romanos 5, 8 al 11. Dice, pero Dios demuestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Esta es la Navidad. Entonces, mucho más, habiendo sido ahora justificados por su sangre, seremos salvos de la ira de Dios por medio de Él. Porque si cuando éramos enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, habiendo sido reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien ahora hemos recibido la reconciliación. ¿Ok? Leemos Romanos, pero si leemos Romanos del 8 en adelante, se nos olvida que ya habló por los últimos 7 capítulos del pecado. Entonces, la ira del ser humano nunca se puede comparar a la ira de Dios. Romanos 12:19 dice esto: amados, nunca os venguéis vosotros mismos, sino da lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Y Colosenses Pablo nos exhorta, donde dice, por tanto, considerad los miembros de vuestro cuerpo terrenal como muertos a la fornicación, la impureza, las pasiones, los malos deseos y la avaricia, que es idolatría, pues la ira de Dios vendrá sobre los hijos de desobediencia por causa de estas cosas, en los cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivías en ellas. Muy calladitos están. Salmo 2, 1, 5. ¿Por qué se sublevan las naciones y los pueblos traman cosas vanas? Se levantan los reyes de la tierra y los gobernantes traman unidos contra el Señor y contra su ungido, diciendo, rompamos sus cadenas y echemos de nosotros sus cuerdas. El que se sienta en los cielos se ríe, el Señor se burla de ellos, luego les hablará en su ira y en su furor los aterrará. Entonces, el Dios que me salvó es un Dios de amor, pero es un Dios de ira. Y si viene la próxima semana para la Santa Cena, podemos ver la justicia divina de Dios y el amor santo de Dios en la crucifixión. Entonces, hasta ahorita voy a empezar el mensaje, así que agárrense. La ira santa de Dios. ¿Por qué la ira santa de Dios es contradictorio eso, no? La ira santa de Dios. ¿Es contradictorio escucharlo o decirlo de esa manera? Puede sonar, pero no lo es. Porque la ira es como vengativa, ¿no? Con odio y muerte y todo lo demás. Juicio. Pero ¿puede llegar a ser santa entonces? Sí, es santa. Porque en Dios no hay pecado. Todo es santo. Entonces, la ira santa de Dios, deberíamos de conocerla mejor y no la entendemos. John Stott, fue de él que agarré esto, donde dice que hay 6 cosas que necesitamos saber, dice, sobre la ira de Dios. Una es que la ira de Dios no es como nuestra ira. Quiero que entiendan algo, no estoy predicando expositivamente ahora, esto es solo un tema, como ya se dieron cuenta, los estoy leyendo un montón de versículos y voy a terminar con esto acá. Es como un tipo
lectura más que enseñanza bíblica, pero tiene mucho sentido. Entonces tratemos de agarrar lo que se pueda. Entonces la ira de Dios no es como nuestra ira. Cuando hablamos de la ira de Dios, recuerden que es la ira de Dios. Así que todo lo que sabemos acerca de Dios es justo, es amor y es bueno. Todo eso que sabemos necesita ser vertido en nuestra comprensión de su ira. ¿Sí me entienden? El problema es que solo hemos escuchado de su amor, de su justicia y que Él es bueno, pero raramente se nos predica de que Él está airado con el hombre. La palabra ira y enojo nos hacen pensar en nuestra experiencia. Usted puede haber sufrido por alguien que está habitualmente enojado, pierde su temperamento o se vuelca en una rabia. Nuestra ira a menudo puede ser impredecible, mezquina y desproporcionada. Esa es la ira del hombre, pero no de Dios. Él no es mezquino ni impredecible. Él sabe exactamente. Aunque estas cosas son a menudo verdaderas de la ira humana, ninguna de ellas es verdadera de la ira de Dios. La ira de Dios es la respuesta justa y medida de su santidad hacia el mal. La ira de Dios es su respuesta santa y justificada al pecado, demostrando su justicia y poder. En el Antiguo Testamento su ira se dirigía a menudo contra los que se volvían a los ídolos, rechazando su plan perfecto. La ira de Dios permanece sobre quienes rechazan a Cristo, pero la salvación por medio de Jesús ofrece libertad del juicio. A diferencia de la ira humana, que a menudo es pecaminosa, la ira de Dios es medida y justa. Los creyentes están llamados a vivir en paz y dejarle a Él la venganza mediante el arrepentimiento y la fe en Cristo. Te salvas de la ira de Dios y puedes experimentar su misericordia y su gracia. ¿Qué pasa con la mayoría de nosotros? Queremos vengarnos. Yo no sé ustedes, pero yo he encontrado suficiente gente que son necios y dicen, no, es que yo no me voy a quedar así. Y queremos vengarnos. La venganza no es nuestra, es de Dios. Entonces, la ira santa de Dios, 6 cosas. La ira de Dios no es como nuestra ira. La ira de Dios es provocada. ¿Ok? Gracias, hermana María, por me dio esa palabra. Ya la puse ahí, ni cuenta se dio usted, pero yo la puse. La ira de Dios no es algo que reside en Él por naturaleza. En pocas palabras, Dios se presenta acá, no trae un subtítulo ahí, soy el vengador, o la ira está conmigo. No, es algo que tiene que salir de Él por lo que ve en nosotros. Si nosotros fuéramos santos y perfectos, nunca escucháramos acerca de la ira de Dios, ni la conociéramos. Entonces la ira de Dios no es algo que reside en Él por naturaleza, es una respuesta al mal, es provocada. La Biblia dice, Dios es amor. ¿Es cierto? Amén. Ok, sí es cierto, pero miren lo que sigue. Esa es su naturaleza. El amor de Dios no es provocado. Él no nos ama porque ve en nosotros alguna sabiduría, belleza o bondad. Él te ama porque te ama y nunca puede ir más allá de eso. Él nos ama incondicionalmente en el sentido de que Él es amor y Él puede demostrar ese amor todo el tiempo con nosotros. Pero eso no implica o no significa de que su ira no sería justa si la ejercitara contra nosotros mismos. Deuteronomio 7:7 dice, el Señor no puso su amor en vosotros, ni os escogió por ser vosotros más numerosos que otro pueblo, pues erais el más pequeño de todos los pueblos. Está hablando de Israel. Entonces, ¿por qué lo escogió? Él decidió, porque Él lo amó desde antes de que fueran pueblo, Él ya los amaba. Pero la ira de Dios es diferente. Su santa respuesta a la instrucción del mal en su mundo. Si no hubiera pecado en el mundo, no habría ira en Dios. ¿Sí escucharon eso? Si no habría pecado en el mundo, no habría ira de Dios. Así que la enseñanza de la Biblia acerca de la ira de Dios es diferente de las mitologías antiguas. Los dioses que corren frustrados y humeantes
La ira de Dios es su resolución y establecida de que el mal no prevalecerá. Él siempre va a estar ejercitando su ira contra el mal. Entonces, la ira santa de Dios, ok. La ira de Dios no es como nuestra ira. La ira de Dios es provocada. Dios es lento para la ira. Ya lo leímos, ¿sí o no? Ok. ¿Por qué Dios permite que el mal continúe en el mundo? ¿Por qué no lo erradica? Y esa es la pregunta de todos los cristianos. ¿Se recuerdan que leímos en Apocalipsis 6? Donde están aquellos huyendo de la ira de Dios. Y vamos a leer ese versículo. Pero al mismo tiempo leímos de estos santos que están en el cielo, en el trono de Dios, orándole a Dios que ¿hasta cuándo, Señor? Y están llamando por la justicia de Dios para que venga y derrame su ira sobre el mundo pecaminoso. Dios ofrece la gracia y el perdón en Jesucristo, según de Pedro 3:9. La gente viene a Él en fe y arrepentimiento cada día, y Dios pacientemente abre la puerta de la gracia. El día de la ira de Dios vendrá, pero Dios no tiene prisa en traerlo, porque entonces la puerta de la gracia será cerrada. ¿Sí entienden ahora por qué Dios permite que el mal continúe en el mundo? Porque Él es lento para la ira y paciente con nosotros, compasivo. Y si no me creen a mí, ahí está, Salmo 103:8. Compasivo y clemente es el Señor, lento para la ira y grande en misericordia. Entonces, ¿por qué no trae su justicia cuando debería? Porque es lento y compasivo y clemente con nosotros. Y eso no le ayuda al pecador. Porque él cree de que, hasta se olvidó Dios de mí. No va a pasar nada. El infierno es mentira. Según de Pedro 2:3-9, el Señor no se tarda en cumplir su promesa, según algunos entienden la tardanza, sino que es paciente para con vosotros, no queriendo que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Números 14:18, el Señor es lento para la ira y abundante en misericordia, y perdona la iniquidad y la transgresión, mas de ninguna manera tendrá por inocente al culpable, sino que castigará la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y la cuarta generación. ¿Hemos visto eso? Si no lo han experimentado, en realidad, pónganse a pensar. Es interesante. Estaba analizando mi familia cuando estaba leyendo estas cosas yo. Y no mi familia actual, sino de donde yo vengo. Mi abuelita, por parte de mi mamá, vivió con nosotros ciertos años de su vida. Ella era creyente. Pasaba leyendo su Biblia. Y es interesante, porque estaba viendo, creo que solo queda un hermano de mi mamá vivo todavía. Y ahí todos, en su mayoría, ya murieron. Pero todos los hijos de mi abuelita, o los hermanos de mi mamá, llegaron al conocimiento de Cristo. Interesante. Por parte de mi papá, nadie conoció el Evangelio, por lo menos cuando mi papá murió, yo sé que él lo conocía. Pero y él era el más joven de todos, era el más pequeño. Todos los hermanos que murieron antes de él, ninguno de ellos, que yo entienda, habían conocido el Evangelio, porque no había quien se les enseñara la palabra. Pero se lleva a cabo lo que dice acá también, sino que castigará la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y la cuarta generación. Entonces, la ira santa de Dios. 6 cosas que necesitamos saber sobre la ira de Dios. La ira de Dios no es como nuestra ira. La ira de Dios es provocada. La ira de Dios es lento para la ira, perdón. Y la ira de Dios se revela ahora. ¿Sí? ¿Se revela ahora? ¿Cómo se revela
Dios, o cómo revela Dios su ira. Cuando los pecadores suprimen la verdad acerca de Él, intercambian la verdad por una mentira y adoran las cosas creadas en lugar del Creador, Dios los abandona. ¿A dónde encontramos eso? Romanos 1:18. 1, del 18 en adelante, o no, del 24 en adelante. Bueno, del 18 podemos empezar. ¿Sí me entienden? Y esa es la realidad. Vamos a leer Romanos 1, 18 al 23. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que con injusticia restringen la verdad. Porque lo que se conoce acerca de Dios es evidente dentro de ellos, pues Dios se lo hizo evidente. Porque desde la creación del mundo, sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad se han visto con toda claridad, siendo entendidos por medio de lo creado. De manera que no tienen excusa, pues aunque conocían a Dios, no le honraron como a Dios ni le dieron gracias. ¿Qué dije al principio del servicio? Y que deberíamos estar agradecidos. Y la oración del hermano René fue una oración de agradecimiento. ¿Por qué? Porque es como debería vivir el creyente. Amén. Pues aunque conocían a Dios, no le honraron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se volvieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible por una imagen en forma de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Ya prediqué sobre estos versículos un par de veces. Predicamos acerca de la homosexualidad con esto y no voy a explicar esto ahorita, nada más está como referencia para nosotros ahorita. Por consiguiente, Dios los entregó a la impureza en la lujuria de sus corazones, versículo 24. Por esta razón Dios los entregó a pasiones degradantes, versículo 26. Dios los entregó a una mente depravada, versículo 28. ¿Qué hace Dios con el pecador? ¿En qué forma Él ejercita su ira? ¿Perdón? Lo suelta en banda. Lo suelta en banda. O sea, le da la libertad. Ok, ¿tú quieres ser homosexual? Vete. ¿Eso es lo que tú quieres? Yo te voy a dejar. Y a ver qué tal te va. ¿Tú quieres vivir en adulterio? Continúa haciéndolo. Y vas a ver las consecuencias. Pero eso es lo que quieres, yo te suelto. Hazlo. Un escritor afirma, Pablo no está enseñando que un día Dios castigará a la civilización romana por su vicio y decadencia. Por el contrario, lo mismo que acabo de decir anteriormente tiene que ver con esto, ¿ok? Por el contrario, el vicio y la decadencia son ellos mismos el castigo de Dios. No me entendieron, ¿verdad? Su castigo fue su codicia, su envidia, su contienda, su engaño, su violencia e infidelidad. Cuando vemos la estructura moral de nuestra cultura desgarrada, debemos clamar a Dios por misericordia. ¿Por qué? Porque Dios está diciendo, ¿esto es lo que quieren? Lo voy a dejar. ¿Qué está pasando acá en América? ¿Qué está pasando en el mundo entero? Como empecé, vivimos en una sociedad en la que lo bueno se le dice malo y a lo malo se le dice bueno. Y continúa degradándose. Entonces, la ira de Dios no es como nuestra ira. La ira de Dios es provocada. Dios es lento para la ira. La ira de Dios revela de ahora. La ira de Dios está almacenada también. Toda la historia de la Biblia lleva a un día en que Dios tratará todo el mal completamente, finalmente y para siempre. Este será el día de la ira, cuando Dios recompensará todo mal y llevará a juicio a todo pecado. ¿Se recuerdan en Apocalipsis 6? Cuando todos los pecadores están viendo la ira de Dios venir sobre ellos, ¿qué dicen? Y deciden a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondednos de la presencia del que está sentado en el trono y de la ira del Cordero, porque ha llegado el gran día de la ira de ellos, y ¿quién podrá sostenerse? Ese es el día del Señor, el día de juicio.
Esa es la peor ira demostrada por Dios. Y ya empezamos a ver esa ira en los 7 sellos. ¿Y qué más vimos? Las trompetas. Las 7 trompetas. ¿Y qué nos queda? Las copas. Ah, qué bueno, si estamos en el lugar correcto. Entonces, Apocalipsis 19:15 también dice: de su boca sale una espada afilada para herir con ella a las naciones, y la regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino y del furor de la ira de Dios Todopoderoso. Tengo que correr. Dios hará esto en perfecta justicia. ¿Cuándo? El día del Señor. No crean que va a venir a la deriva. No, Él lo tiene planeado. Él sabe lo que va a hacer y cuándo lo va a hacer y por qué lo va a hacer. Y Él es justo en poderlo llevar a cabo en una forma santa, sin que nadie lo juzgue. El castigo por cada pecado será igual al delito. Cuando se haga el juicio, se detendrá toda boca, porque todos sabrán que Dios ha sido juzgado en justicia e equidad. Entonces Dios anunciará un nuevo cielo y una nueva tierra, la cual será hogar de la justicia. Obviamente. Entonces sí ya no va a haber ira. Vamos a ver el amor de Dios. Ok, terminemos. 6 cosas que necesitamos saber sobre la ira de Dios. La ira de Dios no es como nuestra ira. La ira de Dios es provocada. Dios es lento para la ira. La ira de Dios se revela ahora. La ira de Dios está almacenada. Y por último, la ira de Dios está sobre los pecadores. Les puse el background ahí, la pantalla de atrás, como el nacimiento de Cristo, ¿no? Para que me dijeran algo. Está hablando de la ira y está hablando del niño ahí, ¿no? ¿Cómo es eso? ¿Por qué? Porque ¿quién va a traer la ira? ¿Quién es el que va a traer la ira a este mundo, a este planeta? ¿Quién? ¿Qué persona de la Trinidad? La segunda persona. Él es el juez. Él es el creador, pero Él es el juez. Él es el que viene con espada desenvainada. Entonces, cuando les puse eso, lo hice a propósito. Porque yo sé que me iban a decir, ¿por qué puso el nacimiento del niño ahí cuando está hablando de la ira? Porque así como ese niño vino a vivir una vida santa, también va a venir con poder y gloria a reinar y a juzgar. Juan 3:36 dice: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que no obedece al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece ¿sobre quién? Sobre él. Efesios 2:3: entre los cuales también todos nosotros en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente, y éramos por naturaleza ¿qué? Hijos de ira, lo mismo que los demás. Pregunta entonces, aquí solo esto te pregunta y vamos a terminar ya. Ok, ¿cuál es al final del día el mayor problema humano entonces? No es que estamos perdidos y necesitamos encontrar nuestro camino en un viaje espiritual, como muchas iglesias a veces hacen. Oh, vaya a la iglesia y todo está bien. La iglesia no salva a nadie. Y un viaje espiritual cualquiera lo puede hacer. Ahí tienen a todos los actrices y actores de Hollywood que se van a viajes espirituales. Dicen, ahí andan con los hindús, con todos los diferentes dioses paganos del mundo, queriendo buscar la espiritualidad. No es que estamos heridos y necesitamos ser sanados. En el centro del problema humano es que somos pecadores bajo el juicio de Dios, y la ira divina cuelga sobre nosotros a menos que y hasta que sea quitada. ¿Y cómo podemos quitarnos la ira de Cristo, de Dios? Bueno, sí. Reconociendo que somos pecadores, arrepintiéndonos de nuestro pecado y creyendo en el Hijo como el único camino, verdad y la vida hacia el Padre. ¿Cómo se elimina la ira de Dios? La Biblia habla de que la ira de Dios fue derramada en la cruz. Ahora, pronto derramaré mi furor sobre ti y descargaré mi ira contra ti. En Ezequiel 7:8, ya lo leímos. Eso es lo que Dios hizo con su Hijo en la cruz. Esto nos lleva al corazón de lo que sucedió ahí. La ira divina
hacia el pecado fue derramada sobre Jesús. Él se convirtió en la propiciación por nuestros pecados, Romanos 3:25. Lo que significa que Él pagó por nuestros pecados. Por nuestro pecado fue derramado sobre Jesús en el Calvario. La ira de Dios. ¿Cuánto me falta ya? Voy a terminar. Pero, ¿por qué necesitamos esta salvación? A veces queremos predicar la salvación y sí, tienes que aceptar a Jesús como tu Rey y Salvador. Levanten la mano los que quieren aceptarla, y hay un montón de gente levantando la mano y no saben ni por qué lo hicieron. Sí. ¿Por qué necesitamos la salvación? La razón fundamental es que la ira de Dios está sobre nosotros debido a nuestro pecado. En las palabras inspiradas de Pablo dice Romanos 1:18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que con injusticia restringen la verdad. ¿Conocen la verdad? Sí la conocen, pero la restringen, no quieren nada que ver con ella. Nunca se le ocurra la idea de que Dios te ama porque Cristo murió por ti. Entiendan esto es muy bonito. Léanlo conmigo, ¿ok? Nunca se les ocurra la idea de que Dios te ama porque Cristo murió por ti. Eso lo hemos oído. ¿Sabes qué? Dios te ama. ¿Sí? ¿Cómo te ama? Cristo murió por ti, por eso Dios te ama. Pero no, es al revés. Cristo murió por ti porque Dios te amó. ¿Sí entendieron? Sí, o si ven la diferencia o el contraste. O sea que en pocas palabras, Cristo no tuvo que morir primero para que Dios demostrara el amor por nosotros. ¿Sí me entienden? Dios nos amó tanto antes, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, que Él manda a su Hijo. Y no nos ama más porque Él murió, no, Él ya nos amaba mucho más de lo que nosotros podemos entender. Desde antes de la creación del mundo ya nos había escogido. Amén. Gloria a Dios. Y nos amaba ya antes de que su Hijo viniera, antes de que su Hijo muriera. Dios ya nos amaba. Entonces Cristo murió por ti porque Dios te amó incluso cuando fuiste el objeto de su ira. Dios amó tanto a los objetos de su ira que derramó la ira sobre sí mismo en la cruz. ¿Quién mató a Cristo? Amén. Entonces el derramamiento de la ira de Dios fue el mayor acto de amor que este mundo haya visto jamás. Pero no lo podemos ver así a veces. El derramamiento de la ira de Dios fue el mayor acto de amor de este mundo. Entonces, la esperanza para los pecadores, levanten la mano los pecadores, todos nosotros, ¿verdad? Es que entre nosotros y la ira de Dios está la cruz de Jesús. El pecado fue puesto sobre Jesús y la ira divina hacia ella fue derramada, vertida y agotada en la oscuridad del Calvario. Y cuando hubo terminado, Jesús clamó a gran voz: Tetelestai, consumado está. La ira de Dios, que un día será derramada sobre todo pecado, fue vertida en la cruz con respecto a todos los que están en él. Entonces Cristo resucitó de entre los muertos y hoy se presenta ante usted un Salvador vivo. Él le ofrece el inestimable regalo de la paz con Dios. Él está listo para perdonar sus pecados y puede llenarlo con su espíritu. Él puede salvarle de la ira y reconciliarle con el Padre. Él ha abierto la puerta del cielo y Él puede dejarle entrar. Amén. Gloria a Dios. Pero solo cuando entendemos la ira podemos apreciar el amor de Dios en nuestra vida. Ya terminé. Gloria a Dios. Ok. Pregunta: ¿han recibido las malas noticias del Señor Jesucristo en su corazón? Obviamente la respuesta debería ser sí. Exhaustivamente no. Hay mucho más que leer, hay mucho más que aprender, hay muchos más versículos sobre la ira. Y hay muchos ejemplos bíblicos sobre la ira. Sí.
pero esto era suficiente para esta noche, para este día. Así es que ahí donde estamos. Padre, te damos las gracias, Señor, por un mensaje tal vez fuera de lo normal. Un mensaje tal vez que no planeábamos escuchar ahora, pero que es bíblico y es una doctrina que debería de predicarse más. Y el hombre ha omitido por mencionarla. Padre, que nosotros no caigamos en el mismo error y que podamos entender que todo el concepto bíblico es el que necesitamos y no solo las porciones que nos gustan. Padre, glorifícate en la vida de cada uno de nosotros y que este mensaje haya podido hacer mella en nuestro corazón y nos haga recapacitar y reflexionar en el juicio de Dios que tienes tú reservado para este mundo pecaminoso. Padre, gracias por tu misericordia que vino a nosotros. Y gracias porque eres un Dios lento en tu ira. Porque si no fuese así, Señor, este mundo ya no existiría ahora. Y por lo mismo es que el mundo cristiano, sobre todo, aclama tu segunda venida. Pero tú no vienes, no porque no quieras ni porque no puedes. Pero tú no vienes porque tú continúas queriendo salvar al pecador. Y Padre, ayúdanos a que nosotros seamos embajadores de tu palabra, embajadores tuyos, Señor. Y que podamos poder tener la capacidad y el privilegio y también la habilidad de poder usar tu palabra para predicar las buenas nuevas del Evangelio. Al mismo tiempo, también las malas nuevas, que no son nuevas. Señor, gracias por este mensaje que toca nuestros corazones y nuestra mente y nos ayuda a entender la importancia de conocerte a ti en una forma global y no solo por partes, Señor. Gracias te damos. Quédate con nosotros y gracias por cada una de las familias representadas aquí esta mañana, Señor, de que seas tú el quien esté continuamente transformando la vida de cada uno de nosotros. Y es en el nombre de Cristo Jesús que oramos. Amén. Amén.